estamos desde el Instituto IDEA, que es un instituto que forma parte de la oferta de institutos del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Y bueno, este instituto está más bien abocado a promover el diseño de los espacios interiores y su relación con el exterior como una especialidad dentro de la disciplina, considerando siempre que la arquitectura es un todo, obviamente integrado, pero que puede ser abordado desde distintos enfoques y particularidades. La visión del instituto, como la visión de la mayoría de los institutos del Colegio de Arquitectos, es ser un organismo de referencia y consulta sobre la especialidad, tanto para los colegas matriculados en el colegio, como para quienes requieran una opinión sobre la materia. En esta oportunidad se nos ocurrió hablar sobre la adaptación del espacio gastronómico a la nueva normalidad, así como vamos a tener otras reuniones sobre otros ámbitos de nuestra vivienda. ¿Cómo se nos ocurrió esta idea de las charlas? Un poco veíamos que hay un montón de webinars en las cuales son de arquitectos para arquitectos. Se nos ocurrió un poco la idea de unirnos en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, pero no solamente de arquitectos, sino también invitar a gente relacionada desde otros ámbitos. Y es por eso que en esta oportunidad, si bien los arquitectos somos mayoría, tenemos a un chef, a Javier Rodríguez, a Micaela Dunaevsky, especialista en higiene y seguridad industrial, también arquitecto, obviamente, perteneciente a nuestro instituto, y a Gabriela Jagodnik como referente del diseño en esta etapa y bueno, sobre restaurantes. Javier Rodríguez, un santiagueño, afincado en Córdoba, que es abogado, chef y consultor. Ha trabajado, armado y asesorado proyectos en Chile, Asia, Estados Unidos, Inglaterra y por supuesto acá en Argentina. Es sin duda el cocinero y empresario gastronómico más destacado de la provincia de Córdoba. Trabajó en el exterior durante muchos años, en Perú, Singapur, Australia, Dinamarca, Londres, etc., hasta que finalmente lo repatriamos y está acá radicado en Córdoba. Inauguró el Papagayo, un restaurante muy referente en la gastronomía cordobesa y argentina, y luego Estándar 69. Desde el momento de la apertura del Papagayo, Javier Rodríguez rompió con todos los paradigmas de la gastronomía en Córdoba. Cuidadoso en todos los detalles, no solo lo referido a la comida, sino también la locación del espacio gastronómico, la iluminación, el diseño. Todos nosotros conocemos el Papagayo, referente en diseño de restaurantes. La iluminación, hasta la música, debe ser cuidadosamente pensada. Según sus propias declaraciones, fue semifinalista en la segunda edición del Prix de Baron B, edición Cuisine, que esta iniciativa de Baron B busca destacar los mejores proyectos gastronómicos integrales de la Argentina por su excelencia y su visión transformadora. Este año inauguraron un segundo local de Estándar 69 en Villa Huarcalde y un Petit Café y Vermouth Bar justo frente a Estándar 69 en Güemes. Y bueno, debido a esta situación mundial que nos afecta a todos, ha debido retransformar y seguir pensándolo aún para después de la cuarentena, las características de sus establecimientos. Y es por eso que lo hemos invitado como un referente y para que nos oriente un poco a nosotros en nuestro carácter de diseñadores de espacios, para que tengamos pautas sobre ello. Así que bueno, Javier,
Te oímos. Por allí debes estar. Voy a dejar de compartir pantalla. Te escuchamos. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por la invitación y por la presentación. Eh, la verdad es que a mí me encantaría que ustedes me orienten a mí, en realidad, porque yo tampoco sé muy bien en dónde estoy, ni qué es lo que estamos haciendo. Creo que como todos nosotros, esta es una situación muy extraña y muy totalmente inédita para nosotros, ¿no? Así que bueno, yo les voy a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo hoy y qué es lo que hemos venido haciendo y lo que tengo pensado hacer en mis negocios. Bueno, dependiendo de cuánto se extienda esta situación o no. Yo tengo, como bien decía Germán, tengo un restaurante en Córdoba que se llama El Papagayo, muy chiquito, muy chiquito, en donde las posibilidades son muy limitadas digamos, de amoldarnos a todas las exigencias del protocolo. Tengo otro que se llama Estándar 69, que es mucho más amplio, en donde entran unas 100, bueno, en el Papagayo entran 24 personas, en Estándar 69 entran 100. Tengo, o sea, 4 veces más. Tengo otro bar, cafetería en el Sanatorio Allende, donde servimos más o menos 1000 cubiertos por día, o sea, mucho más grande, las posibilidades se amplían mucho. Y tengo, bueno, el Petit Café, digamos, que ha abierto ahora durante la pandemia, ya lo teníamos listos para abrir. De hecho, lo abríamos el lunes siguiente o sea, lo teníamos listo y el jueves previo a la apertura han decretado, digamos, la cuarentena y este aislamiento. Entonces, lo teníamos listo, totalmente listo, digamos, y hemos decidido abrirlo de todas formas para takeaway, para llevar, y está andando muy bien. Y en realidad el negocio el segundo estándar, que va a ser en Villa Barcalde, estaba previsto para abrirse en septiembre y no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer más o menos en enero, calculamos. Pero la verdad es que no tengo ningún apuro en absoluto para abrirlo. Eh, pero creo que va a estar muy bien y va a ser algo muy amplio también y con mucho espacio, así que no vamos a tener mayores problemas para ajustarnos a los requerimientos, digamos, de los protocolos. Eh, bueno, les cuento más o menos. A mí me gustaría que ustedes, como hablamos hace un ratito, que las dudas o preguntas que tengan me las vayan haciendo y que eso sea más una charla entre varios que un monólogo mío, digamos. Porque como les digo, esta situación ha sido algo que, bueno, nosotros tenemos un restaurante de todos los restaurantes y de un día para el otro prácticamente, o sea, a los 3 días estábamos atendiendo 0 personas, con 80 personas trabajando y bueno, y una máquina, un restaurante. eh, a diferencia de otros negocios, creo, de muchos otros negocios, de la mayoría de los negocios, son como máquinas que están funcionando todo el día. O sea, yo todos los días, siempre, todo el año, tengo un restaurante abierto con mucha gente sentada dentro, uno o varios restaurantes abiertos. Entonces, parar esa máquina de repente y volverla a arrancar es muy costoso, no a nivel económico, también a nivel económico, pero más a nivel psicológico, digamos. Nosotros hemos decidido no suspender ni despedir ni nada a ningún empleado, entonces ha sido algo muy difícil. Bueno, no vamos a hablar mucho de la pandemia, de cómo nos ha pegado, pero sí, como introducción, digamos, a la charla, los quiero poner en contexto de qué es lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, nosotros yo he decidido cerrar los restaurantes y en realidad en un principio, antes de cerrarlo y antes de que decreten la pandemia, he decidido dejarlos abiertos cuando estábamos en una situación que ha sido 2 o 3 días medio confusos, así, donde nadie se dedica a hacer. Yo he comunicado que íbamos a dejarlos abiertos con todas las normas de distanciamiento y de higiene, por supuesto, controladas, y eso nos ha causado no mucho, pero un poco de daño a nivel de imagen, digamos. Y bueno, o sea, mucha gente, estábamos habilitados para seguir abiertos y mucha gente, bueno, nos ha criticado por eso, y nos ha dicho que deberíamos dar el ejemplo y cerrar, etcétera. Y bueno, hemos decidido cerrar.
Entonces, desde el principio ha sido una situación confusa y difícil y ¿cómo se dice? Moralmente dura, digamos. Lo que hemos hecho ha sido cerrar una semana totalmente, cada uno se de su casa, no hemos hablado, y después ponernos en acción de nuevo rápidamente, porque, como les digo, en mi decisión de no eh, suspender ni dejar sin trabajo a nadie, necesitamos empezar a producir de nuevo. Y lo que hemos hecho es hacer algo que nunca había hecho yo en mis 20 años casi de experiencia en gastronomía, que es abrir con un formato de delivery. Odio hacerlo con toda mi alma, pero bueno, lo tenía que hacer. Pero es algo totalmente distinto a lo que hacíamos, o sea, porque el producto que salimos es muy distinto a lo que hacemos, particularmente en el papagayo. No sé si alguien ha ido, pero bueno, es un lugar en donde el contexto, y no sé cómo se dice en arquitectura, la verdad, pero que la experiencia va muchísimo más allá de la comida. O sea, la comida es una parte solamente de lo que uno vive cuando va al papagayo. Entonces, para nosotros es muy difícil enviar comida en plástico o en una caja de cartón a una casa y que uno sienta algo parecido a lo que siente en el papagayo. La verdad que sigue siendo, después de 3 meses casi de hacer esto, dificilísimo para mí tener esos gestos de hospitalidad que tienes casi únicamente cuando estás cara a cara, digamos, con una persona, ¿no? Pero bueno, hemos tenido que hacerlo, nos hemos transformado en un delivery, siempre pensando en que ya abríamos y que en 2 semanas abrimos y que en 2 semanas abrimos y así. Hemos ido como pensando en el corto plazo, digamos. Después de una reunión que he tenido yo con gente del gobierno, como referente o como representante del sector, y en esa reunión me han dicho que habríamos mínimo a fines de septiembre, y así he tenido que pensar en algo más, bueno, por lo menos de 4 meses de duración, así que hemos transformado el papagayo en una despensa, roticería, en donde sirvamos comida mucho más acorde a nuestras posibilidades, o sea, comida simple, servida en forma muy simple, en descartable, y sin ninguna pretensión de ser gourmet, como gourmet o como se llame, de alta cocina, digamos. Eh, Hemos transformado toda la parte de adelante. Qué lástima, no tengo imágenes para que ustedes más o menos se den cuenta de lo que estoy hablando, pero toda la parte del ingreso del papagayo, que tiene una barra, hemos sacado esa barra entera y hemos decidido hacer una roticería de despensa ahí, y eso está andando muy bien, y por muy bien entiéndase un 25% de la facturación normal o menos, tal vez. Pero bueno, antes que nada es importante. Y en estándar seguimos haciendo delivery normalmente, y el Sanatorio Allende se ha mantenido abierto, porque bueno, necesitamos, o sea, por contrato debemos estar abiertos para prestar servicio a los pacientes y a los médicos del sanatorio. Pero la verdad es que la situación es muy difícil. Por ahora estamos sobreviviendo y haciendo muchas cosas, pero bueno, la verdad es que y hemos hecho muchas cosas y mucha actividad en las redes sociales, hemos vendido mucho, pero bueno, la verdad es que nosotros en un día normal recibíamos una noche normal 190 o 200 cubiertos, y hoy venderemos 30 deliveries a la mitad del precio que vendíamos una mesa, digamos. Entonces es muy difícil, sigue siendo muy difícil. Eh, la verdad es que lo que más anhelo y lo que más esperamos y cada vez más ansiosos, al principio la verdad es que no estaba muy preocupado, o sea, estaba muy ocupado en que mis empleados estén motivados y bien, pero ahora me preocupa mucho la situación económica, entonces pensamos en que debemos abrir como que urgente, digamos, esta semana o la próxima. Esta semana no va a ser, así que puede ser la próxima o la siguiente. Y con respecto a la nueva apertura y cómo debería ser, la verdad es que lo que más me gustaría a mí es que todo vuelva a la normalidad. O sea, para mí, eh, no sé, después Gabriela va a hablar sobre espacios y sobre diseño, pero para mí gran parte de la hospitalidad, que es a lo que nosotros nos dedicamos más allá de la comida, tiene que ver con el contacto, ¿no? Con el contacto hasta físico entre las personas. O sea, yo siempre comparo la hospitalidad y los espacios de los restaurantes yo creo que no
que no debería haber muchas barreras que te separen físicamente las personas. O sea, cuando vos entras a la casa de alguien, cuando un amigo tuyo viene a tu casa, vos no lo atiendes atrás de una barra ¿me entiendes? O sea, y todas estas nuevas medidas de biombos y ¿cómo se llama?, de mamparas de plástico, que ahora, hoy justo ha habido un webinar eh, en donde nos decían que, bueno, en las cocinas muy pequeñas, como en el caso de todas mis cocinas, debería haber una mampara que divida o sea, que separe los cocineros. Bueno, eso la verdad es que no sé cómo va a ser los fines prácticos, pero lo veo muy difícil, digamos. Así que bueno, lo ideal para mí sería que todo sea lo más normal posible, que todos trabajando con las medidas de seguridad necesarias, que en nuestro caso queremos, sin saber mucho, ¿no?, sobre epidemiología e infectología, sea el barbijo y la máscara y alcohol y etcétera, todo sea lo más normal posible. Vamos a tener que respetar un distanciamiento social. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el Papagayo vamos a poder poner máximo 4 mesas, o sea que es totalmente, digamos, antieconómico, porque ya era antieconómico con 11 que teníamos, bueno, ahora va a ser muy, muy difícil, pero en el Papagayo vamos a seguir manteniendo esa despensa adelante. Entonces la idea es que vos entres por una despensa o roticería. Hemos puesto una cortina ahora que todavía no hemos publicado, pero ya está puesta, que cubre todo el restaurante. El restaurante tiene 3 metros de ancho, 2 metros 30 de ancho. Entonces esa cortina tapa totalmente el ingreso al restaurante. O sea, hay como 2 instancias. Vos entras, hay una persona exactamente como encontrarías en una roticería, o sea, con un delantal, con una máquina de fiambre y haciendo sándwich y cositas así con un mostrador. Y vos entras por un costadito, vas a abrir la cortina y vas a entrar al restaurante, que va a estar como siempre, pero con muy poquitas mesas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el Papagayo a partir de apenas nos dejen abrir. Y en estándar 69, bueno, la situación cambia, entonces vamos a tener que ser muy creativos y muy efectivos con la parte, con el sistema de reservas y de mesas. Tenemos una pequeña parte exterior en donde entran 20 personas, la vamos a usar muy bien, o sea, van a entrar 20 personas distanciadas, así que eso es muy importante. Y hemos decidido instalar barras, ¿no? El estándar 69 está en una galería muy linda que se llama Barrio, y tiene mucha parte, digamos, exterior. Entonces hemos pedido que nos dejen instalar barras en la galería, siempre respetando las circulaciones y las salidas de emergencia y todo eso, pero vamos a ampliar nuestra capacidad, nuestro aforo, poniendo pequeñas barritas por todos lados, en donde la gente se pueda sentar y así crear más mesas, digamos, para que tengamos esa distancia, y que creo que hasta hoy era de 2 metros, y bueno, y podemos poner mucha gente. Nosotros en estándar necesitamos más o menos unas 300 personas por día, que es lo que hacíamos. Y bueno, y calculamos que con el distanciamiento vamos a poder sentar 40 personas a la vez, digamos. O sea, que incluso de esa forma, y siendo muy creativos y muy eficientes en el uso del espacio, vamos a seguir teniendo un máximo con suerte, la mitad de las personas que hacíamos antes. Entonces necesitamos seguir con el delivery y seguir con el takeaway para que sea un ingreso extra, digamos. Entonces toda la parte de adelante del restaurante va a estar destinada solamente a eso. La verdad que es un desafío muy grande porque obviamente un lugar lleno de descartables y de papeles no se ve lindo. Entonces para nosotros la parte, la estética y el diseño es extremadamente importante en los restaurantes, en todos los que, incluso en el Sanatorio Allende. Y bueno, esto atenta bastante contra la experiencia de ir a sentarte en un lugar lindo. Si bien son todos muy, muy simples, creo que son muy lindos para estar sentados. O sea, son muy limpios, no hay prácticamente ningún objeto de decoración. El diseño interior es casi que no hay nada, o sea, hay algunas plantas y algunas obras de arte y nada más. O sea, los materiales son todos muy, muy, muy simples, y eso es lo que nosotros queremos, que sea todo dentro de la complejidad del Papagayo o de estándar o del Sanatorio de Allende, sea todo simple y todo bien pensado.
Y bueno, y esta cuestión del takeaway y delivery va a atentar definitivamente contra eso. Así que la verdad es que no sé cómo será. Yo siempre tengo una característica de ser optimista y a veces hasta medio racional en el optimismo, pero creo que en mi caso particular y en el caso de mis negocios va a ser muy difícil, digamos, poder transmitir lo mismo que transmitíamos antes en espacios muy restringidos y sin contacto físico y contacto cercano con los clientes, digamos. Pero bueno, me encantaría saber qué va a pasar y qué va a pasar de aquí a 2 semanas o a una semana, pero no lo sabemos, así que nosotros siempre hemos ido tomando decisiones como cortas, digamos, y ahora creo que por lo menos por unos buenos meses, hasta octubre, noviembre, vamos a tener que estar en los restaurantes en esta situación intermedia entre delivery, takeaway y restaurantes normales. Y eso es lo que vamos a hacer en el Papagayo. Y por más que nos digan por ahora que no se puede, que se puede ya hacer un restaurante normal, no lo vamos a hacer hasta que pase un buen tiempo, digamos, porque yo siempre pienso que es muy posible que nos dejen, que nos hagan volver atrás y estar cambiando tanto es muy poco claro a nivel comunicacional y de propuesta y también es muy caro porque todo esto requiere una inversión, o sea, sacar una barra enorme y poner otra cosa requiere una inyección de dinero en algunos casos muy importante, como en el nuestro. Eh, Así que bueno, y después la idea cuando termine esto es aprovechar y transformar el ingreso del Papagayo en un living muy grande y muy lindo, en donde la gente se pueda sentar y esperar su mesa, con sillones también muy simples, y después que pasen a la instancia, digamos, del restaurante y se sienten en la mesa, pero que en ese living ya haya una parte de comida y de servicio, también separado por esta cortina muy grande y muy escenográfica, y después que entren al restaurante y se encuentren con esa banda, con esa obra, con esa escultura de Santiago Lena y con una iluminación muy puntual que también hemos cambiado ahora toda entera, y que se genere ese cambio fuerte entre los que venían al Papagayo antes de la pandemia y los que van a visitarlo después. Pero bueno, esa es mi experiencia. Y después con respecto a la apertura del Petit Café, como les digo, ya estaba listo para ser abierto antes de que empiece la pandemia y he decidido abrirlo. Hemos pasado 3 personas que están en estándar al Petit Café, que la verdad es que en estándar estamos muy excedidos de personal y están dando muy bien, diría que es el mejor de todos hasta ahora a nivel facturación y de visitas. Así que ha sido una buena movida, un buen movimiento que hemos hecho. Y bueno, y no tiene prácticamente mesas adentro, porque es un espacio de 12 metros cuadrados, es muy, muy chiquito. Eh, entonces todas las mesas han sido pensadas afuera en la galería. Y ese lugar está dando súper bien. Hoy acabo de hacer una publicación hace unas horas en el Instagram del Papagayo, que es el Papagayo 79, y ahí pueden ver de qué estoy hablando. Así que bueno, en eso estamos, tratando de aguantar lo más posible. La verdad es que es muy crítica la situación para nosotros y creo que para otros gastronómicos más todavía. Nosotros hemos sido muy activos, he trabajado muchísimo y ya, bueno, lo que suceda de aquí en adelante es como que más de lo que hacemos es muy difícil, ¿has visto? Entonces, bueno, veremos qué pasa. Esperemos poder sobrevivir un poquito más y que todo esto pase y, digamos, en nuestro caso, con algunas mesitas nos iría ya un poquito mejor, por lo menos 4 mesas, 5 mesas, 6 mesas estaría perfecto. Pero lo único que a mí me afectaría mucho personalmente es no poder brindar la hospitalidad como siempre lo hemos hecho, que es de una forma muy cercana y muy amigable y sencilla. Y siempre les digo a los chicos, entiendan que las personas que entran a este restaurante son tus amigos por este momento y vos tienes que hacer que la pasen bien. No sé qué haces vos cuando llega un amigo a tu casa. Le ofreces algo para tomar, le ofreces sentarse y algo para comer. Bueno, es exactamente lo mismo. Y esa hospitalidad no se puede entender de otra forma, a mi criterio, que soy muy específico con respecto a eso, no se puede entender de otra forma que no sea
de una forma muy cercana, digamos, ¿no? Yo veía ese restaurante en Ámsterdam, que donde cada mes está en una cápsula de plástico, no sé de qué. Bueno, yo no concibo eso en mi negocio, digamos. O sea, ofrecerle comida a una persona con una tabla de madera, me parece que no es muy, o sea, no me gusta mucho, para nada en realidad. Así que lo único que espero es que cuando esto pase de aquí a 6 meses, un año, lo que sea, vuelva todo a ser como antes y seamos felices juntos, digamos, cerca. Bien, mira, Javier, yo tenía como varias preguntas que se me iban ocurriendo, pero la verdad que las has ido respondiendo a la par, o sea, eh, sobre todo en esta cuestión de que tu pensamiento es que no es solo comida, ¿cierto? Lo que uno brinda, sino más bien una experiencia, por un lado, y una experiencia de entre amigos. Entonces, ¿cómo era la idea de modificar tus espacios a la par de eso, ¿no? Que ha quedado clarísimo, aparte con la diversificación tanto en el papagayo con el almacén adelante, como el delivery takeaway del estándar 69. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado respondido. No me imagino aún cómo es la cuestión de esta como cortina que vos decís, que bueno, que pronto subirás algunas fotos entre Ya lo voy a la publicar. despensa, sí, Sí. ya la veremos. Lo que sí por allí pienso, un restaurante de 4 mesas en el Papagayo es como un poco una cosa como muy arriesgada, ¿no es cierto? En lo que hace. Sí, sí, van a ser 4 mesas abajo y una arriba, en realidad 5 mesas. Pero bueno, la verdad que para mí el papagayo, en mi caso, siempre ha sido algo muy, digamos, un reflejo muy mío y no lo he visto nunca como un negocio. Si bien siempre ha sido rentable y se ha sustentado solo económicamente, el papagayo como ha sido y es y cada vez va a ser más, porque hoy puedo vivir de otros negocios eh, bien, digamos, es un lugar para experimentar para mí, es como mi pequeño chiche, digamos. Así que bueno, ahí voy a ver si el negocio sobrevive con los empleados que tengo, lo seguiré haciendo así, y creo que con 4 mesas, con una experiencia muy bien planteada, podría sobrevivir. Nunca va a ser rentable, por supuesto, un restaurante que tiene 18 empleados y 12 personas sentadas, o menos. Claro. Imagínense que es muy, muy complicado, pero bueno, nada, es un lugar que es como es mi primer hijo. Ahora tengo un hijo real de carne y hueso, pero el Papagayo por un tiempo ha sido un lugar, digamos, mi creación y un lugar que yo me enorgullezco y me encanta seguir haciendo cosas. Lo hacemos de una forma muy divertida, digamos, y muy intuitiva y espontánea, por más que no parezca desde afuera, pero es así. Yo no planeo tanto, así que bueno, esperemos sobrevivir unos meses más y que todo vuelva a la normalidad. Bien, bien. Mira, hay algunas preguntas que han ido haciendo, sobre todo una que entiendo de Nacho Mercado, que habla, claro, uno como comensal o como diseñador del espacio principal, que es el espacio para los comensales, uno tiende a pensarlo en ese aspecto, pero la pregunta en definitiva es qué medidas van a estar aplicando en los espacios de cocina y cómo se garantiza que el comensal, que su comida llegue libre de COVID. De COVID. Bueno, Claro, mira, nuestras cocinas siempre han sido y van a seguir siendo cada vez más muy, muy limpias. Eh, la cocina en particular del Papagayo es más grande que el salón, o sea, tiene más superficie que el salón. Entonces hay una separación entre los empleados eh, bastante considerable y bueno, vamos a tomar todas las medidas de higiene y seguridad, o sea, el uso de barbijo desde ya y de una máscara y nada, no, o sea, más allá de ser extremadamente limpio y pulcro y limpiar las mesas con alcohol y con lavandina
y los cuchillos y todo, absolutamente todo, bueno, obviamente tomar una fiebre, a nosotros, digamos, los empleados antes de entrar, y si tienen algún síntoma que no vayan a trabajar. Más que eso, no sé qué se podría hacer. Bueno, nos explicará Micaela más adelante, pero sinceramente vamos a usar lo mismo que antes, que era extremadamente limpia, nada más que ahora vamos a usar barbijos y no vamos a poner más alcohol en las manos y lavarnos más las manos cada 30 minutos, 60 segundos, etcétera, etcétera. Que lo hacemos desde que empezó la pandemia, y antes lo hacíamos también excesivamente, pero ahora lo vamos a hacer más. Pero realmente, perdón que me estoy moviendo porque no tengo mucha señal, más que eso, no sé qué podríamos hacer o qué deberíamos hacer. Hoy ha habido, como les decía, un webinar de la municipalidad donde han explicado un poquito más en detalle los protocolos, y no, los protocolos no indican mucho más que la higiene y la seguridad normal que debería haber en un restaurante. También sugieren poner biombos entre los empleados, que a mí me parece totalmente imposible. O sea, poner un biombo entre los cocineros, no sé, no lo voy a hacer, digamos. Tampoco lo veo lógico, porque si vos tienes un biombo y después al rato te estás hablando al lado y tocándote, digamos, me parece medio ilógico. Así que bueno, esa es la respuesta. Más de lo que hacemos actualmente, no sé qué podríamos hacer para disminuir el riesgo de contagio. Claro, ok. No, bueno, era para saber si había así como una, como un protocolo estricto, que bueno, que vos nos has dicho que la municipalidad ha dado como unas pautas, y bueno, y Micaela nos va a hablar un poco también de ello. Hay otra pregunta que también me parece sumamente importante, que dice que de parte de Amalia Mendoza, si has realizado un análisis de costo de trabajar bajo protocolo COVID, en cuánto se incrementan estos gastos fijos. Sí, bueno, hoy de nuevo, después de haber escuchado esa charla, de haber asistido a ese webinar que se ha hecho hoy, la verdad que los costos no son tan grandes como pensábamos. Nos piden un par de cositas, no más, bueno, obviamente alcohol, mucho más alcohol de lo que usábamos, y mucho más servilletas descartables, individuales descartables, que ya los usábamos de todas formas. En nuestro caso los costos no se incrementan, casi. Digamos, hemos comprado un termómetro, esos digitales para los empleados, que ya los teníamos, porque a los clientes no hay que tomarles la fiebre como se pensaba antes, o como se decía que iba a pasar. Entonces, en nuestro caso, los costos no han subido, digamos. También se hablaba de poner ese tipo de esos arcos, no sé cómo se dice, que vos pasas por abajo y te desinfectan. Sí. No va a ser necesario. Así que no, más allá de materiales descartables, que en estándar usamos y en el Papagayo no, pero en el Papagayo no teníamos carta y no teníamos mantén. No, en nuestro caso no nos afecta, digamos, prácticamente. Biombos no mucho. Nos piden, hoy han dicho una pequeña alfombrita, sugieren que tengamos así, donde vos pases y pises una alfombra y después pises otra para desinfectarte las suelas, digamos, de los zapatos, y no, eso no va a pasar. Así que en nuestro caso no influye mucho, por lo menos hasta lo que se ha dicho hoy no nos afecta. Obviamente, el costo del distanciamiento, o sea, de bajar la mitad la capacidad es tremendo, ¿no? Sí, eso sí, perdón. Pero costo de tener que comprar cosas, no vamos a tener. Sí, se entiende. Sé que el mayor costo a asumir es esta cuestión de la reducción de comensales, que seguramente Claro, la tenías calculada, obviamente. claro. Y mira, De todas justamente, formas, sí, siendo muy creativo y muy específico con el sistema de reservas, podemos lograr un 50% de lo que hacíamos antes, que más el delivery, si sigue siendo exitoso, digamos, podemos llegar al 60-70%, y bueno, ya digamos que zafaríamos de alguna forma un poquito. O sea, esta situación va a traer una cola de deudas y de pagar cosas de aquí a por lo menos un año, en el caso de que no nos fundamos. De cualquier forma va a ser muy difícil de afrontar el próximo año, digamos, estamos hablando ya. Pero bueno, por ahí con un flujo de ventas
del 60%, podemos zafar un poquito más. Bueno, me parece muy bueno lo que nos has estado contando. Mira, hay una pregunta que hace Soledad Boneto que me parece que un poco está bueno como cierre y ya darle paso a Micaela, que es, según tu experiencia como gastronómico, si crees que la experiencia gastronómica volverá a ser igual a antes de la pandemia. Un poco amplia la pregunta, pero bueno. No, está perfecta. Yo creo que es que yo no concibo la gastronomía de otra forma. O sea, no sé si volverá a ser o no. Yo creo por un año por lo menos no. Pero la gastronomía y la hospitalidad, que es lo que yo digo que hago siempre, que es un poquito más amplio que la gastronomía, no la concibo de una forma distante y lejana y sin contacto. Es decir, yo creo que tiene que volver, sí, que muchos hábitos o algunos hábitos van a cambiar. El barbijo llegó para quedarse por un tiempo, por lo menos. Pero yo creo que en algún momento tiene que volver porque la gente necesita, el ser humano necesita estar cerca y el contacto y hablar y tomar del mismo mate, no sé. Esa es mi forma de ver las cosas. A mí me encantaría que vuelva todo a ser como antes, pero no lo sé. Creo que por lo menos por un año largo no va a ser exactamente como antes. Bien, y por último hay una también que está muy buena, que un poco la resumo, que la dice Maite, y con esto ya te libero, pero ¿Sí? te invito a que te quede en esta charla, no se trate Sí, con por interés, supuesto, sino de sí, me charla. queda. Eh, que es obviamente, por tu experiencia y trayectoria, vos estás en redes internacionales de gastronómicos, de grupos, chat, y cómo están viviendo, bueno, sabemos cómo están viviendo en los otros países, pero si hay alguna tendencia a ciertas formas de innovar o de prever estas experiencias, o has visto algo sumamente novedoso más allá de- del distanciamiento que proponen. Sí, he visto este restaurante en Ámsterdam, Gabriela nos va a hablar de Claro. un restaurante en Madrid, pero bueno, a lo mejor nos podés contar de que hay algo diferente que vos estés percibiendo Ujú. en el resto del mundo, en base a tu experiencia y tus grupos de Sí, contacto. sí. Mira, yo justo antes de comenzar esto, este lío, digamos, he estado en Bangkok a principios de febrero, pues yo hago consultoría bastante en Asia, que es donde ha empezado todo esto. Yo cuando estaba allá, Asia estaba en su peor momento, digamos. Eh, y sigo mucho en todos los días, de hecho hoy en la mañana he hablado con gente de Singapur, en donde yo he vivido un tiempo largo. Eh, y la verdad es que o sea, los protocolos son muy similares a los de aquí. El de Ámsterdam que comentaba yo es algo medio extremo y no he visto que suceda en ningún otro lugar. Lo que se hace en el mundo de hecho, hoy abrían en Singapur los restaurantes y estaban todos reventados de gente, o sea, todo el mundo desesperado por salir a comer. Y lo que hacen es eso, llegar, bueno, en algunos lugares se toman la fiebre y en otros no, por ejemplo en Tailandia sí, en Singapur no. No sé a qué se debe la diferencia. Y el distanciamiento entre las mesas, el uso de barbijo del personal de servicio y de los clientes. La verdad es que no he visto que usen barbijo durante la comida. Aquí se ha establecido que los clientes tienen que usar el barbijo entre cada bocado, que me parece una ridiculez total también, pero bueno. eh, no he visto mayores cosas muy innovadoras respecto a ese tipo de costumbres que se están dando en distintas partes del mundo. Sí, son muy similares a las que van a ocurrir aquí, digamos. En algunos casos se toman medidas extremas, como el restaurante de Amsterdam, pero no, lo que está pasando en Singapur, todos se están preparando igual que aquí, o sea, distanciamiento entre mesas, ponen lugares para que la gente se pueda lavar las manos, muy a mano, con alcohol por todos lados, con material descartable, o sea, no más servilleta de tela, no más mantel, no más carta, digamos, carta no descartable. En algunos casos se pone
se puede ver con el teléfono en la carta. El sommelier, digamos, la persona encargada de los vinos, no está tanto en contacto con la botella, o sea, viene con un guante, te pone la botella en la mesa y cuando termina la retira y vos te sirves el vino, entonces la persona no se acerca tanto. Pero bueno, son todas medidas, nuevo, para mí, a los fines prácticos, sin saber mucho de epidemiología, medio ridículas. En fin, es lo que hay que hacer y no he visto otras cosas en el mundo, digamos, más allá de eso. Ok, bueno, muchísimas gracias, Javier. Vamos Gracias. a pasar así descansar un poco. Ahora, Bueno, eh, a, a- a Micaela Dunaevsky, de paso la presento. Eh, Micaela es arquitecta, tiene también un local de diseño y decoración en la zona de Güemes, vinculada también a toda la movida Güemes en lo que hace a- a locales y también a restaurantes y gastronomía. Y pertenece al instituto, pertenece al Colegio de Arquitectos, por empezar, es parte integrante y fundadora del instituto de IDEA de Diseño y Arquitectura, y también ella forma parte, porque tiene, y es lo que lo hace atractiva para que en esta charla nos comparta experiencias, es que también forma parte del Instituto de Salud y Seguridad, que conjuntamente con ellos hemos organizado esta charla, y que bueno, que tiene para contarnos algo al respecto de los protocolos y de cómo piensan llevarse a cabo algunas medidas, ¿no? Ya desde el punto de vista del diseño y la arquitectura, desde el enfoque obviamente de la salud y la seguridad. Nika, no te estoy encontrando entre los invitados, pero Acá estoy. hable nomás y podés presentar pantalla, compartir pantalla y contanos. Perfecto. Sí. Ahí compartimos pantalla. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. También muy interesante todo lo que nos comentó Javier. La verdad que es todo un mundo la gastronomía y como tantas otras actividades que se vieron afectadas por esta situación del COVID, creo que la gastronomía, incluso junto con la hotelería, son las que hoy quizás están un poquito más complicadas y que todavía no han podido insertarse en su plenitud a lo que es el desarrollo de las actividades, ¿sí? Bueno, voy compartiendo pantalla. Un momentito. Ahí está. Bueno. Bueno, y acá viene un poco una foto que hace un poco alusión a toda esta temática de la gastronomía, que, como les decía, se ve sumamente afectada, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el aislamiento, que en su principio fue muy favorable a los fines de poder evitar el objetivo de la propagación de la pandemia, de todo lo que es el virus. Hoy en día termina siendo también una situación conflictiva, complicada para poder seguir adelante, y es necesario empezar a ver de interactuar con otras medidas que tienen que ver también con la prevención, pero desde ya el comienzo de las actividades laborales, ¿sí? Muchas actividades se han ido desarrollando y han ido comenzando con sus respectivos protocolos, con sus respectivas restricciones. Si bien la gastronomía puntualmente tiene como eje principal es la relación entre las personas, el contacto, la fricción, ¿sí? Por ahí es un poco más complicado y un poco más limitado a la hora de pensar en cómo abordarlo y que realmente las medidas sean efectivas y podamos llegar a abordar la complejidad, ¿sí? Bueno, y hablando un poco de esta problemática, tenemos que pensar en las adecuaciones, ¿sí? Adecuaciones que tienen que ver no solamente con la arquitectura, ¿no? Sino, primero como base, el eje primordial es incorporar las medidas higiénicas,
¿sí? Medidas higiénicas que evitan lo que es la propagación del virus. Ese sería el foco principal en el momento en que nos paramos a pensar cómo podemos empezar a relacionar, digamos, y empezar a activar esta situación particular, ¿sí? Entonces, por un lado, estudiamos todo lo que son los procesos, ¿sí? Que tienen que ver con el desempeño puntual de lo que es la actividad, que son propios y que son adaptables a cada situación, ¿sí? Hoy en día tenemos bares, restaurantes, todos diversos índole, algunos que funcionan a la mañana, como por ejemplo cafeterías, ¿sí? Otros que funcionan a lo largo del día, otros que solamente funcionan a la noche, y cada uno tendrá su particularidad y sus necesidades que lo hace único, y que tendrá que tener un estudio y un análisis que será el eje desde donde empezar a partir para proponer estas adecuaciones que decimos, ¿sí? Una vez que vemos y analizamos los procesos, ¿sí? Empezamos a pensar en el espacio que vamos a necesitar para que se desarrollen estas actividades, y siempre atravesados por dos grandes grupos, que son, por un lado, los trabajadores, ¿sí? Las personas que permanecen en los horarios, si bien hay distintos horarios y demás, dependiendo la complejidad de cada situación. Y después tenemos otro grupo que son los clientes, ¿sí? Entonces, abordar digamos, las adecuaciones en función de todas estas partes. Bueno. Y lo primero que nos lleva a pensar cómo llevar adelante esta situación, cómo hacer esta actividad que tiene tanta fricción, tanta conectividad entre las personas, no termine siendo un riesgo y generando en realidad un contagio y demás. Entonces empezamos a pensar en un plan de trabajo, ¿sí? Como cualquier plan de trabajo, empezamos a través de la investigación, ¿sí? Investigar, meternos, involucrarnos dentro de esta actividad, viendo cuáles son los movimientos internos, cuáles son las áreas, ¿sí? Empezando a analizar qué es lo que podemos empezar a tomar mayor relevancia y qué no, ¿no es cierto? Dentro de esta investigación, como principal que nos va a mandar un poco la organización, es el análisis de los roles de las personas que están interactuando dentro de estos ámbitos, ¿sí? Por un lado, los trabajadores, que van desde el cocinero, por ejemplo, ¿sí? Que se encuentra dentro de este ámbito donde está todo lo que es la elaboración de la comida, bueno, la producción, digamos, de lo que es lo que, digamos, se va a comercializar, ¿sí? Acompañado a lo que es el cocinero, generalmente tenemos un ayudante de cocina, ¿sí? Que están en este sector delimitado, ¿sí? Que es puntualmente el sector de elaboración. Después tenemos otras personas con un rol importante, que son los mozos, ¿sí? Intervienen en esta situación entre lo que es el sector más de producción y más privado dentro del restaurante o del ámbito laboral, y están relacionados con las comensales, con todo el público, con el cliente más precisamente, ¿sí? Después tenemos otras personas, como por ejemplo la gente que atiende la barra, la gente que atiende la caja. Bueno, cada una de estas personas cumple o desempeña una actividad en la cual hay que involucrarse, hay que ver, ¿sí? Ver cuáles son los riesgos puntuales a los cuales está expuesto tanto la persona como la persona que trabaja, como la persona que llega como cliente, ¿sí? Bueno, todo esto llevará a repensar los procesos como parte de adecuaciones, ¿sí? Repensar quizás en empezar a delimitar sectores, empezar a designar o cambiar la forma en que se van, como tradicionalmente se desarrollaban las tareas, como para disminuir recorridos, evitar roces,
cruces, ¿sí? Empezar a pensar en eso, en cómo trabajar en formas más segregadas, ¿sí? A todo esto se incorporarán nuevos roles, como por ejemplo el rol de quizás el responsable, ¿sí? Que es, no solamente no hablamos de un encargado, sino el responsable de llevar adelante todo lo que son las medidas de seguridad, ¿sí? Todas estas medidas higiénicas, todo esto, todo este control que se necesita, no solamente para evitar los contagios, sino también para administrar, ¿sí? En el caso de un contagio, cómo actuar, ¿sí? Todo esto llevar adelante capacitaciones internas, permanentes, que hacen que esto funcione, que esto se vaya retroalimentando, que vaya adecuándose a la vez, digamos, en este proceso que va a ser un proceso de cambio, ¿sí? Que no se sabe cuánto, no sabemos si va a ser una semana, 10 días, o van a ser 2 meses más que van a tener que seguir manteniéndonos, pero seguramente que va a traer aparejado muchísimos cambios que se van a mantener a lo largo de la historia, calculo yo. Una nueva forma de trabajar quizás. Bueno, y también tiene que ver dentro de esta planificación de las tareas, ¿sí? Las actuaciones ante el riesgo. Un aspecto muy importante, algo que tiene que estar incluido, ¿sí? Dentro de esta planificación. ¿Por qué? Porque en función de esto, no solamente evitamos el contagio, sino también hay que intentar pensar en controlarlo en el caso de que esto pase, ¿sí? Como medida de actuación y cuáles serán los protocolos a seguir en función de esto. Bien. Y con respecto a las medidas higiénicas que ya venimos viendo desde hace rato ya, ¿no es cierto? Todo lo que es la prohibición de alcohol, que es como una de las medidas que se implementó desde un inicio, antes que empezáramos a la legislación ya empezábamos a introducir el alcohol como una, bueno, estrategia de evitar el contagio del virus, fue el tema de las distancias, ¿sí? Las distancias que, bueno, se admiten entre 2 metros como una distancia ideal, pero a 1,50 según lo que establece el protocolo del COE, es admisible, ¿sí? Después todo lo que es la protección respiratoria, el uso de barbijos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la limpieza de los baños. Bueno, esto es un punto muy importante que también tiene que ser planificado dentro de lo que es este análisis de procesos, ¿sí? La limpieza del baño a veces, o sea, supongo que siempre ha sido una consideración importante, pero ahora, siendo el baño uno de los focos importantes de contagio, deberá tomar un poquito más de protagonismo y deberá ser pensado junto con la limpieza de todos los otros sectores, una demanda más quizás de una persona que esté permanentemente asistiendo a estas actividades, como medida de seguridad, ¿no es cierto? Que esté atentos bueno, todos los puntos donde tiene que ir intensificando un poco la parte de la limpieza, ¿sí? Después el tema de los lavados, ¿sí? La persona que, bueno, estamos en todo este proceso de cambio, estamos permanentemente higienizándonos lo que son las manos, por lo tanto, dependiendo cómo se organice internamente cada espacio, dispondrá o no de sectores de lavado, de antebaño o lo que sea, pero quizás empieza a surgir la necesidad de incorporar un sector de lavado, ¿sí? Porque entendamos que, por ejemplo, el mozo no podría estar entrando en el sector de cocinas quizás para hacer el lavado y tampoco permanentemente en el baño, y quizás es una de las cuestiones fundamentales estar continuamente higienizándose, ya que es la persona que intercambia entre un sector y otro, ¿sí? Entonces, pensar cómo podemos resolver esa situación, quizás incorporar un sector de lavado, al menos en esta instancia, mientras dure la situación de la pandemia, ¿sí? Después las superficies lavables.
¿sí? Empezar a pensar quizás en reemplazar todo aquello que tiene una superficie más bien absorbente, donde bueno, se acumula el polvo, que resulta a los fines de la parte higiénica un poco más compleja. Entonces, bueno, tratar de ver en qué medida reemplazarlo, ¿sí? Para poder hacer más fácil la tarea de higienizar y también utilizar como barrera para mantener la higiene en general, ¿sí? Almacenamiento, ¿sí? El almacenamiento empezó, a mi entender, a tener un importante rol en este funcionamiento nuevo de esta actividad, ¿sí? Por un lado tenemos el almacenamiento de lo que son los alimentos, ¿sí? Que son en el sector más propiamente dentro de la cocina, donde deberemos empezar a ver cómo, ¿sí? se hace el proceso de llegada del alimento, ¿sí? La higienización y el guardado, que deberá ser un poquito más riguroso que antes, obviamente, y tendrá que tener ciertas especificaciones según el tipo de producto que se elabore, ¿sí? Por otro lado, tenemos el almacenamiento de todo aquello que tiene que ver con el sector o el salón o el comedor, ¿sí? Todo lo que son los vasos, manteles y demás, que deberá ubicarse o deberá estar como en una parte intermedia entre lo que es el sector de lavado y este sector, a los fines de evitar el cruce. Entonces, por ahí pensar, bueno, en el lugar donde se dispondrá este lugar de guardado para disminuir los recorridos internos, ¿sí? El uso de descartables, algo que deberá, en algunos lugares ya está incorporado, pero bueno, es una de las medidas de seguridad bastante más fáciles de incorporar, que tendrá que ver, ¿no es cierto? En algunos casos sí, por ejemplo, a veces el tema de los vasos y los platos es más complejo implementarlo en los restaurantes, pero bueno, lo que es servilletas, manteles individuales, creo que es una buena estrategia el uso de descartables, ¿sí? ¿Cómo eliminar estos descartables? Bueno, a través de lugares de residuo. Hay que pensar en el lugar donde se ubica el residuo. Ya no es lo mismo que antes, quizás en el sector de cocina, donde disponemos de todos estos receptáculos. Bueno, el lugar del residuo deberá ser un sector que debería estar aislado, de alguna manera, ¿sí? Deberá tener dispositivo o espacio para almacenar suficiente residuos para evitar tener que estar trasladándolo bueno, al depósito final, a los fines de no realizar el transbordo hacia el exterior, ¿sí? Entonces, por ahí hay que ver hasta qué volumen se puede almacenar, pero pensar en eso es una medida bastante importante. Y bueno, por último, la ventilación, ¿sí? Aquellos, bueno, estamos en invierno, así que ya el tema de la ventilación está un poquito más complicado en horarios donde la actividad está funcionando, ¿sí? Seguramente que si fuera en una época más de verano, estar más en la terraza y demás, un poco más relajado pensarlo, pero bueno, hay que pensar en la situación actual, en cómo ventilar estos lugares, que lo óptimo sería ventilaciones al menos una vez al día, cosa de, bueno, cambiar el aire interno del lugar, ¿sí? Bueno. Y después pasamos a lo que son los sectores, ¿sí? Empezamos a hablar puntualmente de las áreas de trabajo, ¿sí? Empezamos hablando de lo que son las personas, ¿sí? El desarrollo de las personas, las medidas higiénicas y cómo todo esto se adecua en los distintos ámbitos que puede tener un sector, un bar, un restaurante, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, siempre va a depender de la envergadura que disponga el establecimiento, ¿sí? Pero mínimamente siempre dispone de sectores esenciales como la cocina, el sector de barra y demás. Bien. ¿Qué surge como necesidad a partir de tomar medidas higiénicas? ¿Sí?
Primero que nada, el control de ingreso y egreso. ¿Sí? Esto es un detalle muy importante a tomar en cuenta, ya que atravesar la puerta, ¿sí? Para, por ejemplo, para lo que son los trabajadores, ¿no? El llegar al lugar de trabajo implica un transbordo, ¿sí? El cual deberá ubicarse de alguna forma en un lugar de intercambio, donde la persona pueda higienizarse, cambiarse la ropa, ¿sí? Tomarse la fiebre como requisito y completar, según se puede establecer o no, algún tipo de planilla de control o lo que cada establecimiento en particular asigne, ¿sí? Este primer espacio de llegada es muy importante tenerlo, digamos, próximo al ingreso. Entiendo que es muy difícil por ahí pensarlo, ya que puede que este sector o este único ingreso tenga relación con el espacio donde se disponen las mesas y el comedor. Entonces, bueno, habrá que ser ingenioso y pensar cómo hacer esta primera situación de ingreso de los que son los trabajadores a sus puestos de trabajo, ¿sí? Cómo hacer la transferencia. Por otro lado, tenemos los clientes, ¿sí? Los clientes que llegan, y también pensamos en eso. Entonces también tendrán que tener un sector donde llegan, se les toma nota, si bien pueden que se trabaje con algún sistema de carta online, o bien puede que tenga algún tipo de reserva previa donde uno pueda tomar los datos, pero es muy importante poder asumir el control de las personas que ingresan, ¿sí? Entonces tomar, bueno, toda la información que se necesite de la persona, ¿sí? Higienizar, obviamente no le vamos a pedir que realice un cambio de ropa, solamente sería la higienización de la mano, y en algunos casos, bueno, también se puede pedir tomar la fiebre, no sería una demanda de tiempo importante, solo a los fines de control, ¿sí? ¿Por qué es importante tomar los datos? Porque en el caso de que sucediera algún tipo de contagio en algún momento, ¿sí? Poder llevar el registro de las personas que entraron en determinado día, en determinado horario, puede llegar a ayudar al control de la propagación del virus, ¿sí? Empezar a abordar, empezar a, bueno, tomar contacto con aquellas personas que estuvieron ese día y de alguna manera alertar la situación del contagio, ¿no? Bien, entonces también es importante tener una alfombra, ¿sí? Que son las alfombras sanitizantes, que ya están previstas por varios proveedores, que bueno, es el, digamos, traspaso hacia el interior. ¿Mm? Bueno, después lo que es el egreso, ¿sí? Que generalmente también tiene que ser controlado a los fines de poder verificar la cantidad de personas que se manejan internamente. Bueno, después tenemos espacios como la cocina, ¿sí? Donde se realiza la elaboración del producto, ¿sí? La cual deberá tener controles estrictos. Bueno, Javier un poco nos comentó cuáles eran las posibilidades dentro de la cocina, pero dependiendo cuál es la envergadura y el tipo de actividad que se desarrolla, la cocina debería funcionar como una especie de cápsula dentro de este sector de trabajo, ¿sí? Que las conexiones que se hacen con los otros espacios quizás sea a través de algún sistema de bandeja o fuelle que trate de evitar el contacto directo y la contaminación. A lo sumo, una ventana y desde ahí poder realizar el paso de la comida y evitar el ingreso de personas permanentes a la cocina. Que la cocina sea un ámbito cerrado, encapsulado dentro de todo este espacio de trabajo, ¿sí? Es al menos una propuesta, es un pensamiento que por ahí puede colaborar a la idea de cómo llevarlo adelante en cuestiones de higiene, ¿sí? Obviamente después el proceso interno
de la cocción y demás también tendrán sus medidas de higiene particulares, ¿sí? Que deberán ser abordadas en cada caso. Después tenemos otros sectores, como por ejemplo la barra, que es un sector intermedio entre lo que es la cocina, entre lo que es el espacio de comedor. Bueno, también tendrá que tener ciertas medidas de seguridad, ¿sí? Por lo pronto manteniendo el distanciamiento o con algún sistema de mampara que divida, también como una solución alternativa. Es incómodo, pero bueno, es un poco agregarle un poquito más de medidas de seguridad que garanticen que la tranquilidad de las personas que asisten al lugar, ¿no es cierto? Lo mismo con la caja, con la persona que está en la caja, que está manipulando el dinero, que está quizás en una relación un poco más cercana con el público, porque obviamente no podemos tomar una distancia en el momento que necesitamos pagar. ¿Sí? Entonces es inevitable tratar de tener algún tipo de pantalla o mampara que proteja en algún punto esta disminución de la distancia. El tema del pago, incorporar todo lo que es el pago electrónico, también ayuda un poco a tomar medidas higiénicas, ¿sí? Y bueno, el sector del comedor. Acá tenemos que activar toda la creatividad. Acá es cuestión de intentar incorporar todo aquello que ayude a cumplir un poco con el objetivo de incorporar la mayor cantidad de personas dentro de lo que las medidas de distancia de seguridad lo permitan, ¿no es cierto? Ser creativos. ¿Cómo? Bueno, eso es una tarea de quien lo lleve adelante, ¿no es cierto? A través de mamparas, en el caso de que se quiera, o distancia, o señalización, o lo que fuera, pero tratando de estudiar los movimientos y separando los espacios de circulación de los espacios donde la gente permanece. Un estudio un poquito más quizás estratégico puede ayudar, aunque sea a ganar la posibilidad de incorporar una mesa más en algunos casos, ¿sí? Siempre tratando de mantener esta distancia como primer medida de seguridad. Bueno, y con respecto a lo que es el delivery y el takeaway, que es un poco lo que nos comentó Javier, que es un poco lo que hoy en día como solución alternativa que ayudó mucho a mantener y compensar, seguramente esto va a continuar llevándose a lo largo del tiempo y desarrollándose dentro de lo que son en los ámbitos estos gastronómicos. Deberán tener medidas también que aseguren, ¿sí?, el contacto y la fricción, porque, bueno, por un lado lo que es el delivery, ¿sí? Obviamente no podemos, estamos tomando todas medidas de seguridad sumamente rigurosas y la persona que realiza el delivery, bueno, que ingrese y egrese es una situación un poco romper con todo el protocolo y todo lo que se establece. Entonces, establecer quizás una forma de trabajo y un procedimiento desde donde poder atender el tema del delivery, el takeaways, quizás a través de una ventana, ¿sí? Evitando el ingreso de personas que están en permanente contacto con el exterior, ¿sí? De esa forma también hacerlo un poco más dinámico, porque si tienen que estar permanentemente ingresando y egresando, con todas las medidas de seguridad por ahí, llega a ser un poco más engorroso llevarlo adelante. Entonces, bueno, quizás disponer de solo un espacio, una ventana desde donde se atienda, sea la solución para evitar este roce y circulación interna, ¿sí? Bueno, y por último, ¿sí?, medidas que acompañan a todo lo que puede ser el desarrollo interno, ¿sí? Complementan un poco la idea o la creatividad que va a tener que desarrollar quien le toque la tarea de proponer. Bueno, por un lado la cartelería y señalización, importantísimo, tanto para los trabajadores en cada sector de trabajo,
¿sí? Indicando todo esto que ya conocen, pero que no está de más dejarlo puesto y visible en todo momento. Por otro lado, las delimitaciones de áreas de circulación, ¿sí? Creo que es un punto muy efectivo, muy favorable, que puede ayudar mucho a este diseño de los espacios y a este funcionamiento interno. Obviamente, va a tener que quizás incrementar mayor control, ¿sí? Para que esto realmente se llegue adelante, y puede llegar a ser una inversión económica que no es de gran medida, pero quizás es una medida que puede ayudar a mantener todas estas cuestiones de higiene necesarias. El tema de la tecnología, ¿sí? El uso de las apps, el uso de, todo el sistema previo de contacto y demás, que puede aportar muchísimo a evitar a la carta online que se maneja a través de la app. Bueno, son todas estrategias que hoy en día son incorporadas en algún momento seguramente, porque de entrada por ahí es una inversión importante, pero que creo que se puede mantener a futuro y termina siendo muy, muy favorable para todas las medidas de higiene. Y por último, todo lo que es el equipamiento móvil, ¿sí? Todo aquello que se puede incorporar como mamparas, algo que pueda ser flexible y adaptable, ¿sí? Incluso, no solamente mamparas, sino algún otro sistema que pueda permitir salvar situaciones puntuales, que se pueda ir adecuando, es una posibilidad más a la hora de incorporar todo lo que es las medidas y las posibilidades. Bueno, con esto estaríamos, Germán. Bueno, gracias, Mica. También me pasó lo mismo que con Javier, muy práctico, aleccionador. Tenía preguntas que las fuiste contestando. Aún así, hay como flotando en el chat unas preguntas que, bueno, no hemos ido un poco de tiempo, pero rápidamente más que preguntas son como reflexiones, ¿no? Que te las vuelvo. Giran en torno a dos aspectos. Uno pregunta, que es una cosa que yo también lo había pensado en algún momento, de que lo hace Gonzalo Lechman, que dice, buscando la confianza de los clientes, tal vez en cambio de capsular aún más la cocina o donde se elaboren los alimentos, si no funcionaría mejor el abrir las visuales de que consume hacia esos espacios, ¿no? Y bueno, allí se armó un pequeño intercambio de opiniones, que bueno, que algunos dicen sí, que es la mejor propuesta. A mi modo de ver, yo ponía que el tema de la ventilación, perdón, ya me estoy pasando la otra, que sí dejaría como más tranquilo, no tiene que ver con una cuestión de salubridad, sino de una cuestión de confianza y de como bien lo pone Gonzalo, una cuestión de confianza y de control del que consume sobre la preparación de los alimentos, pero no tiene mucho que ver con la cuestión de su sanidad. No sé si vos tenés que decirnos algo al respecto, con esto ya iríamos terminando, y después Franco Ferrero nos pregunta si con el tema de la ventilación, si hay alguna medida a adoptar si no tenemos posibilidad de una buena ventilación natural. Yo no sé si en la parte de cocina, supongo. Bueno, pero eso ya está reglamentado a la hora de la habilitación, ¿no es cierto? O sea, bueno, quisiera que vos sabes más. Bueno, en realidad lo que se sugiere es al menos una vez al día, ¿sí? Intentar hacer una ventilación y un cambio de aire en el interior. Obviamente, cada situación es particular y las sugerencias se tendrán que adaptar a cada particularidad, ¿no es cierto? Esto es una de las recomendaciones que establece el COE, pero bueno, cada situación es, de todas maneras, sabemos que hay como una ventilación mínima que se establece por código, por cuestiones lógicas, que
bueno, que es importante mantener, pero bueno, eso queda un poco a resolver en cada caso en particular. No está como, el COE no especifica que sí o sí tiene que ser ventilación natural, sino que habla como de volúmenes. Yo supongo que a eso es lo que está preguntando, ¿no? Bien. Sí, o sea, otro tipo de ventilación mecánica y para este tipo de ambientes habría que verlo y estudiarlo un poco. Lo ideal siempre es la ventilación natural. Sí, obviamente, sí. Por allí muchas veces no se puede. Por allí pregunta por el contagio a través del aire acondicionado. Yo la verdad que no sé si eso Sí, está, sí, se si dice. hay Bueno, normativas hay sobre mucho eso. que se habla, pero bueno, en realidad uno Y es muy todavía está dinámico, toda la ¿viste? incertidumbre. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Mica. Bueno, Bueno, pasamos a las preguntas en particular, no al final, pero bueno, fuimos ganando tiempo en ello. Por allí debe estar Gabriela Jagorni. ¿Estás por allí? Acá estoy. Aquí estás, sí. Bueno, Gaby, bueno, muchos te conocen, Gabriela. Yo lo que quería decir, bueno, aparte de ser amiga mía, Gabriela es una gran arquitecta, eh, integrante y fundadora de uno de los estudios eh, que más renombre han tenido en estos últimos tiempos, en lo que hace a arquitectura comercial y gastronómica, que es Estudio Montevideo, que ha trascendido las fronteras de la Argentina y están desarrollando, vos me dirás, aparte de un restaurante que vas a presentar, que es en Madrid, también han hecho en Francia, en México, en alguna parte de África, me parece que sí también, vos me dirás en Bélgica, y bueno, quedamos con vos, se nos ha ido un poco de tiempo, muchísimas gracias Milka, no te terminé de agradecer, buenísimo. Y bueno, Gaby, quedamos con vos para que nos presentes tu experiencia desde el lado del punto ya del diseño eh, de estos espacios gastronómicos en la nueva Bueno, normalidad, tal cual como se llama esta charla. ¿Sí? Bueno, gracias. bueno, muchas gracias, Germán. Gracias por invitarme. Como vos dijiste, yo vengo en nombre de Estudio Montevideo. Y bueno, frente a esta charla en particular sobre la gastronomía y lo que es el diseño post-COVID, porque en realidad nosotros cuando diseñamos estamos pensando para cuando pase y no durante, porque bueno, durante tuvimos que cerrar todo y no se pudo hacer nada en gastronomía. Entonces, por ahí nosotros nos basamos en cómo iba a ser este reencuentro con el local gastronómico. Y bueno, nos tocó hacer una práctica, digamos, muy linda, con poder diseñar de cero un restaurante pensando en esta nueva normalidad. Que a ver, como coincido totalmente con Javier, que ojalá que esto sea pasajero y que todo vuelva a ser como era antes, que podamos tomar mate, que nos podamos abrazar, que nos podamos dar besos, porque creo que ninguno cree y espera y tenemos esperanza de que nos vamos a acostumbrar a este distanciamiento y al no tener contacto con el otro, que es tan importante para nosotros. Entonces, por ahí nosotros cuando nos toca hacer este proyecto, que les cuento que un cliente en Madrid, estábamos haciendo ya un restaurante, cuando viene todo lo del COVID, nos dice, bueno, replanteemos lo que estamos haciendo y pensemos un restaurante apto para esta nueva normalidad. Entonces fue parar y hacer todo de vuelta, digamos, y decir, bueno, a ver, si ahora los requisitos son otros y estamos pensando en la sanidad y estamos pensando en lugares que nos den seguridad, porque, a ver, creo que una persona lo dijo ahí, también se trata mucho de la psicología, ¿no? Y de lo que uno siente cuando va a un espacio, porque no es solamente que esté limpio, sino que se sienta limpio.
Entonces, no es solamente que estemos seguros, sino que nos sintamos seguros, porque por ahí realmente si no se ve, hay un montón de cosas que uno no sabe. Entonces, por ahí eso es el punto clave, que creo que uno le tiene que dar confianza a la persona que va a ir al restaurante. Eso por un lado. Y por otro lado, esto de qué buscamos nosotros cuando vamos a un restaurante, porque nosotros buscamos ir a ver gente. Realmente es una actividad, no es voy a comer solamente y no me interesa qué pasa a mi alrededor, no. Uno va a un restaurante para encontrarse con gente, para ver a otros, un restaurante vacío, de hecho, desconfía si hay un restaurante vacío. Nosotros nos pasa muchas veces que uno va a comer, no sé si les pasa a ustedes, pero vas a comer y decís, che, acá no hay nadie. Y algo raro hay si no hay nadie. Entonces, por ahí, pensar, y nosotros lo primero que hicimos fue decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que realmente haya alguien, o sea, uno vea a otras personas y no se sienta solo, pero a la vez se siente seguro? Bueno, ahora les voy a compartir pantalla para contarles un poco y mostrarles de qué se trata nuestra propuesta. ¿Lo ven ahí? Sí, lo estamos viendo, Gaby. Sí, Bueno. muchas gracias. Bueno, esto es un pequeño recorrido como para mostrarles de qué se trata el restaurante Velo. Bueno, cuando nosotros arrancamos a ver esto, hicimos como este ecualizador de sentidos. ¿Cómo se harían los sentidos sin el tacto? Entonces, bajamos el tacto y el oído, el olfato y la vista quedan normales. Entonces dijimos, ¿qué tenemos que agudizar para que el promedio nos dé igual que si todos los sentidos estuviesen activados? Entonces, subirle la vista, subir el volumen, ver cómo tratamos el gusto y el olfato, para que en esta sub y baja, el promedio nos dé cercano a cómo veníamos estando antes. Pensamos en esto que les decía. ¿Cómo vamos nosotros a un restaurante? Nosotros vamos a un restaurante con la cercanía. Nos piden un distanciamiento social, que nosotros cabe aclarar que no nos gusta mucho lo que es el distanciamiento social, sino pensamos mucho más en el distanciamiento físico, porque socialmente creo que, por ejemplo, ahora estamos todos unidos, pero separados físicamente. Entonces creo que por ahí hay que pensar un poco en el distanciamiento físico. Y se nos ocurrió esto, separar para unir. Entonces, es decir, generar algo que nos deje estar juntos, pero separados. Entonces pensamos en un elemento que vaya atravesando los espacios y nos vaya separando para poder estar más juntos. Y que haya mucho más contacto visual, que esto era lo que queríamos en el ecualizador de sentidos, subir. Entonces empezar a jugar cómo es esto y cómo se ve a través de esto. Y la forma de este velo que nosotros llamamos, que va bordeando todos los espacios para generar microespacios. O sea, la idea es generar muchos espacios donde vos te sientas contenido y veas qué está pasando a través de eso. Y nos encanta a nosotros agregar la parte lúdica, digamos, que sea algo divertido, que generar entradas, generar ventanas, que esto que sea amarillo, a nosotros nos pareció que te iba a dar como para ver qué había del otro lado. Entonces empezar a jugar con esos sentidos, igual que pensar en cómo va a ser la experiencia de la música de ese lugar, cómo va a ser la comida, para que realmente toda la experiencia se termine siendo completa habiendo perdido el tacto, digamos.
Bueno, esto es un poco las imágenes de cómo se vería por dentro. El tema de los materiales, nos inspiramos en materiales de hospital. Pensamos, a ver, ¿qué es lo que uno considera más limpio en esto de la psicología, ¿no? Es decir, ¿qué uno piensa que es un lugar muy cuidado en un hospital? Bueno, entonces empezamos a trabajar con esos materiales y a nosotros nos gusta mucho trabajar con materiales cotidianos que estén utilizados de otra manera. Entonces, pensar en un piso de goma o pensar en un mobiliario que tenga materiales que son utilizados en un hospital, nos pareció que era muy bueno a la hora de la limpieza y la higiene de todo este espacio. Y otra cosa que para nosotros va a suplantar por ahí esto a levantar un poco el espíritu y la vista, es el uso del color. El color azul, el color blanco, nos parece que son colores que dan a limpieza, volviendo a esto que te digo, que uno tiene que sentir que eso esté limpio, más allá de todas las prevenciones y la limpieza. Nosotros propusimos una limpieza por ozono, tiene las cápsulas para ingreso y para egreso que son por distintos lugares, tiene... Al Mari también tiene por ahí un poco más de tecnología robótica, de limpieza, de robot para limpieza UV. Bueno, y nos parece como hasta interesante como experiencia, digamos, ya es como el museo del COVID, del gastronómico del COVID, no sé, como nos pareció que es como conceptualmente a nosotros nos gusta, siempre decimos que hacemos arquitectura con alma, que cuenta una historia, que tiene por ahí atrás un concepto, y más allá que después esto pase, este restaurante queda como el restaurante COVID, digamos, se llama restaurante, porque la palabra restaurante es de una comida restauradora, nace a ver, no quiero decir una cosa por otra, pero nace en el siglo XVIII, que la comida restaurante era para, después de una jornada de trabajo, te daban una comida que te restaure el sistema, digamos, por el cansancio y demás. Entonces nos pareció el restaurante Velo, nos pareció que era un nombre adecuado para la temática. Entonces un poco esto que les decía, que para mí esto va a quedar como un museo, un hito de que fue hecho en la pandemia. Pero bueno, nosotros decimos que luego, cuando todo pase, el velo se caerá y nos volveremos a abrazar otra vez. O sea, la idea de esto es que el día que todo pase y que se pueda, sacaríamos el velo y volvería a hacer un restaurante como todos los que conocemos. Bueno, un poco esa es la propuesta que tenemos con este restaurante. Quedan espacios de no más de 12 personas, con el distanciamiento de 1,5 metros que te piden. Bueno. Buenísimo, Gaby. He visto más imágenes, había visto 2 imágenes nomás, nos has compartido toda la imagen, y sobre todo una cosa que me ha parecido muy interesante, que, bueno, que yo ya la había visto en el estudio de ustedes, se hace como mucho uso del lenguaje. Eso me parece bárbaro, porque uso del lenguaje, o sea, de pensar desde el discurso la arquitectura, desde el mismo nombre del restaurante, el hecho de, no recuerdo ahora cómo dijiste que eran de los sentidos, cómo es que la ecualización de sentidos, o sea, cambiar sentidos por otros, eso me pareció bárbaro. Buenísimo. Hay una pregunta que te quisiera hacer que en realidad la hace Guillermo Cingolani, que es si
al tener todos estos materiales que son muy reflectantes, porque deben ser pulidos, obviamente, por una cuestión de limpieza, si estuvieron el tema de la acústica del lugar. Dice, porque también estás Sí. eliminando manteles y demás materiales acolchados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de pronto genera un montón de ruido. ¿Cómo si Sí, lo pensaron? por ahí en Madrid el tema de la acústica, a diferencia de acá en Argentina, porque por ahí nosotros estamos acostumbrados a trabajar distinto y por ahí el tema de los materiales acá son mucho más caros que en otros, que allá, y allá como que no ahorran en ese tipo de cosas. Entonces el material acústico es como una cosa que sí o sí se trabaja, y está pensado en el cielo raso, paneles acústicos, que bueno, así como también tenés acceso a otra tecnología que acá no hay, son mucho más estéticos y están mucho más diseñados para el restaurante en sí. Uy, se me silenció. No, el que estaba Ay, silenciado nuevamente soy yo, disculpe. No, buenísimo, buenísimo lo que has planteado. Eh, Gonzalo Lechman también, o sea, propone así como frase, dice, sectorizar espacios según grupos de riesgo, sería un aporte interesante, pero por allí me pongo a pensar, vos a lo mejor vas y llevas a tu papá, al abuelo, los niños, y sería un poco complicado y hasta por allí un poco discriminatorio. Pero bueno, pero también se podría pensar, es algo a pensar. Hay sí. una pregunta, perdón. Perdón. No, 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 que hay una realidad que es como medio complicado. O sea, a ver, este restaurante es como muy conceptual, entonces por ahí da para lo que uno quiere, pues muy conceptual, pero yendo a lo real, real, y de lo que pasa acá, y yo hablo con mis clientes que tienen restaurante acá y que ya están utilizando el protocolo, porque por ejemplo Villa Allende, que ya abrieron, yo ya fui al restaurante, y participé en todo el protocolo. eh, y a ver, es muy complejo el punto en el cual la gente es responsable por sí misma, digamos. O sea, acá está más allá de que uno pueda hacer todo, como desde la arquitectura, desde el diseño, desde la higiene y seguridad, desde la gastronomía, desde todos los puntos, pero después queda a la conciencia de cada uno qué es lo que hace con su vida, digamos. Lo que me decía la dueña del restaurante. Yo no le voy a decir a un grupo de personas que venga y me dicen, somos todos familiares, y no le voy a pedir el documento a ver a dónde viven. O sea, cada uno sabrá si pueden o no compartir en una mesa, digamos. A ver, es muy complicado a la hora de aplicar ese tipo de diferenciación. Si vos decís, no, mira, vos sos mayor de 60, te vas a entrar allá, y es como medio agresivo para ser el dueño y tener que plantearse esa situación. Entonces creo que cada uno sabrá si es de riesgo, si no es de riesgo, si se quiere exponer, si no se quiere exponer, digamos. Es como hoy me decía un cliente, o sea, a mí abren los cines y no voy a ir al cine. Y bueno, que harán en cada uno si tiene ganas o no tiene ganas de participar de ese momento, digamos. Pero pone al gastronómico en ese punto de decir, juez, de vos sí podés, vos no podés, y está como medio border ahí la situación. Sí, sobre todo en esta cuestión que planteaste vos y también planteó Micaela y lo planteó obviamente y ejemplarmente Javier, de que no se trata de comer, o sea, no, porque si es por comer algo, para eso está el takeaway, es la experiencia de ir, y si una experiencia se va a transformar en una cuestión de, de separación, de tanto control, y hasta qué punto es atractiva. Pero bueno, me quedo con la cuestión de esta de la ecualización de los sentidos, está buenísimo, como para, bueno, vamos a incrementar por un lado para sacar el otro. Bueno, yo creo que, mira, el Nacho, vos también lo conoces al Nacho, está preguntando algo que está interesantísimo. Si
y con esto, bueno, yo quería ir terminando y me gustaría que tuvieran una frase final, si quieren, obviamente. Si tienen algún encargo similar o con las mismas premisas para el mercado local. No, la verdad que no. El mercado local nos ha pedido por ahí adaptaciones de algunos restaurantes que ya hemos hecho, pero no, acá somos muy optimistas. Todo el mundo está pensando que todo va a volver a ser como antes. Entonces me parece que nos gana el optimismo acá en Argentina. Sí, no, bueno, pero es que tenemos que ser optimistas, porque si no estamos pensando en que esto va de mal en peor, estamos un poquito complicados en la cabeza. Pero bueno, no sé, Mica, no sé si Javier si todavía está, si quieren decirnos algo. Por allí quedó flotando también una cuestión de las habilitaciones que preguntaba, no recuerdo ya quién era, pero que yo supongo que, bueno, que eso tendrá que ver con la injerencia que tenga el COE sobre la cuestión de habilitaciones, pero yo supongo que sí, que de ahora en más, para abrir un restaurante se va a incrementar la cuestión de los controles y medidas de seguridad. De hecho, nomás el ya plantear una cantidad de metros cuadrados por persona, ya es eso parte de esta habilitación, ¿no es cierto? De esta posible habilitación. Pero bueno, no sé si querés decirnos como última frase. Micaela ahí me hace señas que no quería decir, pero estás a tiempo. Gaby, si tenés alguna frase final como para decirnos, y si está Javier también, bueno, ya cerramos. No, yo la frase que tengo es la frase final que pusimos en el manifiesto del velo, que es: luego, cuando todo esto pase, dejaremos caer el velo y nos abrazaremos otra vez. Que para mí es la esperanza de todos. Ah, bueno, sí, tal cual. Todos lo decimos. Cuando esto pase ya vendrá el tiempo que nos abrazaremos personalmente todos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Gaby, muchas gracias Mica, muchas gracias Javi. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos han seguido hasta ahora, por allí con los problemas técnicos del caso, pero bueno, son así, son charlas que lo que quieren ser, aparte de invitados externos, quieren ser un poco descontracturadas, y por allí se nos van los tiempos, pero no importa, porque lo que queremos es informarnos un poco, ¿no? En nuestra calidad de hacedores del hábitat, ¿no? Y de ayudar un poco a la gente, en este caso, a tener una hermosa experiencia en lo que hace a no solamente comer, que eso queda encargado de nuestro chef favorito, que es Javier, pero también bueno, una experiencia en un restaurante o un bar lindo.